quedó así. La función va a comenzar. Señor Marcelo, ¿no me reconoces? Soy yo. ¡Arriba el telón! Estás borracho otra vez. Radio Conjura Villera presenta. El hombre sufre tan terriblemente en el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa. Friedrich Nietzsche. Después de esta cita de Friedrich Nietzsche, les damos la bienvenida a todos los villeros. Iniciamos este episodio donde vamos a hablar de qué te ríes, del origen de la risa. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Pues de tu cara. No, estaba pensando que cómo surge la comedia y me imagino desde que un cavernícola se le cayó la lanza y se la incrustó en el pie y el otro cavernícola se comenzó a reír. No, desde que Anaxágoras, al analizar las estrellas, puso una escalera y se cayó al lodo y lo vio su esclavo. No, pero bueno, en este episodio, queridos villeros, les damos la bienvenida. Vamos a hablar de muchas cosas. De esta cuestión desde lo fisiológico, biológico de la risa, que tiene una cuestión misteriosa hasta cierto punto, hasta pues los géneros de la comedia. Hasta la cotorrisa. Vamos a llegar más o menos hasta esas alturas, o hasta esos niveles de under, pero vamos a llegar hasta la comedia, el viaje de la comedia en la historia de la humanidad. O con un viaje de comedia. Entonces pues va a ser un poco hablar del género de comedia y cómo pues la risa es algo que nos hace humanos y cómo demasiado humano. O sea, citando a Nietzsche, cómo este viaje en el tiempo al que los invitamos va a ser esa cuestión de qué te ríes, de qué causa risa desde lo biológico hasta lo cultural. Muy bien, mi queridísimo doctor Arlequín, si gusta tomar la palabra y meternos otra vez en contexto, por favor. Pues, ¿tú cuál crees que haya sido tu Pantaleón? ¿De dónde data? La data. ¿De dónde data la data? No, ¿de dónde viene la risa? O sea, imagínate a los primeros homínidos. Sí, los primeros simios ellos ¿de qué se habrán reído, César? De cuando un changuito se cayó del árbol. De entrada. Déjame decirte que si me notan un poco más desequilibrado en este episodio es porque nos vamos a tomar la licencia de ser más simples y contar chistes. Pero si ya lo somos. Aún más. Sí, señora. Sí, señora. Pero si ya lo somos. Mira, aquí en esta enciclopedia que tienes aquí en tu librero, César, estoy leyendo que dice que hace 2 millones de años o 3 hay registros de que los seres humanos o los primeros homínidos empezaron a reírse. Esto porque se empezaron a poner erguidos, sin albur. Se pusieron erguidos y la caja torácica, y la risa fue uno de los sonidos más primitivos. O sea, como cuando te levantas y dices, ¡oh! Exacto. Yo también tuve esa imagen. Entonces fue de las primeras, de los sonidos más primitivos en nuestra especie. Ok, fisiológicamente ya es inherente a nosotros. Sí, incluso piénsalo como sonidos guturales, ¿no? O sea, previos al habla cuando querías comunicar emociones, ¿no? O lo que te comentaba fuera de cuadro de los macacos de la risa, que sonidos a lo mejor de extrañamiento, de miedo, de terror. Porque son expresados fisiológicamente a través de la risa. Sí. Oh. Y yo no me quedo, bueno, la imagen del macaco sonriendo, uno piensa que es alegría, pero si el verdadero origen de la risa proviniera del miedo. Pues, perdón, hay varias teorías y muchos lo han dicho también y han sido testigos de cuando sienten miedo extremo, la reacción es la risa. De hecho hay estados de nervios donde la banda se pone que hasta les dan una cachetada que están riendo o gritando, ¿no? Sí. O sea, como esa explosión gutural de, ya sea a través de la risa o a través de un grito o a través de así de eso que fue, más bien me imaginé el meme de Batman cacheteando a Robin, pero más bien Dussel cacheteándonos a nosotros de ya no sean tan eurocéntricos. Reaccionen. Muy bien. Entonces,
vemos que la risa no solo es una expresión de alegría o causada por el humor, sino también pues, es causada a veces tanto en ciertos animales como en el hombre mismo por miedo. Me equivoco. Sí, hay varios Arlequín. Hay varios resortes. Hablando de comediantes, ¿eh? Hablando de comedia. No, hay varios resortes para la risa. De entrada, yo quería preguntarte, querido César. En confianza, cabos, nadie nos escucha. ¿Tú de qué te ríes? O sea, en lo personal. ¿Tú qué en particular desata una estruendosa carcajada en ti? Pues la vida misma, ¿no? El absurdo de la vida en sí. Pero algo concreto. Mira, ay, Dios, o sea... ¿Dios? Dios me da risa. No, fíjate que... Qué de fuerte declaración, César. Que no es una pregunta fácil, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, pues ver a alguien más que se cae, un chiste, no sé, la alegría. Pero como lo hemos visto, o sea, son bastantes cosas las que detonan una risa. Y en ese sentido también hay bastantes tratados y pensamientos que, contrario a lo que uno pensaría, muchos filósofos, o tú mismo lo comentaste, todos los filósofos han tratado, ¿no? sobre sí, el tema de la risa. Y, por ejemplo, podemos ver que hay dos, bueno, además del miedo, podemos creer que la risa tiene esta dualidad también de poder ser causada por algo de alegría, este sentimiento bueno, digamos, o también con una connotación de cierta maldad, ¿no? Es, por ejemplo, muchos filósofos o pensadores lo han visto. El hecho en sí no tiene sentido. Quien le atribuye el sentido somos nosotros, como personas. Una persona se cae y el hecho en sí no tiene sentido hasta que tú se lo atribuyes, y ya va a pasar dos cosas. Te puedes reír porque empatizas, no, más bien no empatizas con lo que acaba de suceder, y hay un desapego hacia la persona que se cayó, y obviamente tú te ríes, te causa risa. Pero entonces, ¿por qué cuando hace rato te estaba estabas viendo tus videos de bloopers de gente que se cae, estabas muriendo? Porque no hay un apego, o sea, porque no hay una empatía con esa persona, hay un desapego, y eso es lo que causa risa. Si existiera un apego o una empatía, o empatizaras con esa persona, habría más de un sentido de preocupación. Si se cayera alguien cercano a ti, pues vas a levantarlo y preocupado, te ¿no? preocupas, claro. Pero si es alguien lejano, que con el cual no tienes una cercanía, pues sí. Bueno, yo te voy a decir, no me lo preguntaste, pero te voy a decir a mí qué me causa risa en lo particular. Mi disfraz de... Ahora tu cosplay, ¿de qué traes cosplay? ¿De Slobodsky? Mira. Oye, no te lleves tan pesado. Mira, a mí lo que me causa risa es el absurdo, así de sencillo. Sí. A mí el absurdo me causa las cosas. Y fíjate que el mejor género de comedia que yo conozco se llama realidad humana. Es un... Sí, de hecho, lo vamos a ver más adelante. Uno de mis programas favoritos también. Sí, lo sintonizamos, aunque no queramos, pero lo sintonizamos. Y muchas veces la realidad se vuelve un teatro del absurdo, del cual también vamos a hablar un poco más adelante. No spoileo, pero sí el absurdo, las situaciones que no tienen sentido, me causan mucha gracia. El otro día estaba viendo un video sobre eso precisamente, y no recuerdo, este cuate que estaba haciendo el video hablaba un poco sobre Lacan, y cómo en sus teorías de psicoanálisis y estructuralismo podemos ver que somos personas predecibles, somos personas bastante mecanizadas, ¿no? Con el mecanicismo. Entonces somos personas predecibles, tan predecibles que nos volvemos absurdas. O sea, es decir, yo sé que ahorita Alberto se está rascando la nariz, ya sabía que se iba a rascar la nariz, y es decir, mira, se va a rascar la nariz, y en el momento que haces eso, pues me voy a reír. Pero también causa risa lo impredecible. O sea, si logras hacer algo impredecible, algo que rompe también con eso, causa risa. Entonces tiene bastante sentido que me digas que el absurdo en sí, ya sea por algo bastante predecible o algo tan mecanizado, pues te cause risa. Y también lo contrario.
Entonces, pues es que vemos que la risa está en todos lados. Y curiosamente, bueno, regresando a este rollo de lo biológico de la risa, pues hay muchos estudios, de hecho recientes, porque irónicamente la risa, el estudio de la risa o la ciencia de la risa no se la tomaban en serio. Y es algo paradójico, o sea, parece satírico, pero así es. Pero hasta estudios recientes a través del cerebro humano se han dado cuenta que las distintas, cuando uno se ríe, se activan distintas capas cerebrales, desde las más instintivas o desde la parte más o tallos más básicos hasta los más recientes neocórtex o cosas más particulares del cerebro, y se estimulan al mismo tiempo, no es que todo al mismo tiempo. Entonces la risa como un mecanismo cerebral pues muy peculiar, muy que todavía la ciencia no se lo llega a explicar del todo. De esta manera la ciencia ha hecho estudios con animales como las ratas, ¿no? Las ratas ríen, César. Hay estudios de sonido ultra donde demuestran que las ratas también se ríen. Sí, de hecho se han hecho varios experimentos donde les hacen cosquillas para que... De hombres y ratas. De hombres y ratas. Es igual una reacción, ¿no? A las cosquillas. Pero fíjate que pasa algo muy curioso. Las han puesto y empiezan a jugar las ratas entre ellas. Al principio pensaban que era una conducta agresiva donde se atacaban. Y ya después pusieron esta onda... O sea, es como tu sarcasmo, ¿no? O sea, en un momento piensan que nos atacas, pero en realidad es algo juguetón. Sí, pero la gente no entiende mis sarcasmos. Okay. Pero piensan que están jugando, pero ya con la cuestión de ultrasonido, suenan que se están carcajeando. Es como cuando están los cuates y están jugando a la chinchilagua o qué sé yo. ¿Qué es la chinchilagua? Okay, ajá. Te falta barrio, César. Somos villeros. Bueno, la cuestión aquí es que pues han mostrado que el juego permite esa interacción, y es cuando más ríen, ¿no? Obviamente también cuando la cosquilla, ¿no? Que la cosquilla es pues lo más, es como el elemento básico de la risa. O sea, la cosquilla es lo más básico. Sí, en una interacción ahí entre dos individuos. Fíjate que Henry Bergson, si es que lo pronuncié bien, es, digamos, de los pensadores que más se ha enfocado y tratado sobre la risa. Él habla también sobre el hecho de que es un eco grupal. Es decir, muchas veces reímos por imitación, y incluso un chiste o alguna situación sobre la que se ríen varias personas les da un sentido de pertenencia. ¿Me explico? Por ejemplo, tú y yo nos reímos de ciertas particularidades de la realidad. Habrá gente que no lo ve así, y habrá gente que se ría en un estrato social de otras cuestiones que a nosotros nos van a parecer absurdas, y no precisamente de ese absurdo que nos causa risa, ¿no? Sí, hay un ingrediente cultural, ¿no? Hasta cierto punto. Lo que tú perdón. Lo que tú comentabas de... Ya, perdón. Perdón. Lo que tú comentabas me reía de tu absurdo. Estaba haciendo aquí una pantomima. No, de la cuestión de los ingredientes culturales. Por ejemplo, en la cultura mexicana, el albur en los barrios causa mucha gracia. Pero si se te vas... nota que has escuchado nuestro capítulo de la sexicomedia. Promocionando, que es el más visto. No, pero en otros países vienen escandinavos y se quedan viendo a la banda. ¿Estos de qué están riendo? O sea, ¿de qué se ríen? De qué se ríen. Sí, exacto. O sea, no pueden identificarse con nuestra cultura, con nuestra camaradería, ¿no? Que se genera. Y en ese sentido, pues, es como dice Henry, un eco grupal. De hecho, bueno, no sé si me estoy adelantando, ya sabes que yo doy muchos saltos. Tú haz lo que quieras. Pero dijimos, nos vamos a tomar un poco más de licencia en este capítulo para hacer este tipo de cosas. La comedia fue utilizada por los de abajo, digamos, como forma de defensa, como de extracto social de abajo, contra los burgueses, digamos, contra aquellos. Y en su cápsula de el neoliberalismo, en contra del neoliberalismo, no puede faltar. Adelante. Claro, fue forma de defensa.
Y por parte digamos, de la aristocracia y de esta parte de estos grupos, se usa como humillación. Es el doble sentido. Sí, de hecho... ¿Perteneces o no perteneces? No venía preparado, pero hay varias teorías acerca de la risa. Una es la teoría por superioridad, la teoría de incongruencia, la teoría de catarsis y la teoría de juego. Eso que acabas de decir entra perfectamente en la teoría de la superioridad, donde hay un instinto agresivo y esta risa burlona de la que tú también hablabas anteriormente, donde esta teoría de la superioridad dice de que te ríes de alguien porque tú te sientes superior. Por ejemplo, César, que se burló ahorita de mí, que me estaba casi ahogando, o cuando te ríes de alguien que se está cayendo, tiene un aire de superioridad. O sea, me estoy riendo de la desgracia de alguien que está cayendo en el fango. O el albur. Por ejemplo, cuenta la leyenda, César, de que cuando el albur era muy común en Tepito desde la época colonial, y que una vez fue la virreina a visitar Tepito y que la gente del barrio la empezó a alburear. Es una vez Pati Chapoy se atrevió a ir y la banda se estaba carcajeando. Pero saco esto por lo que acabas de decir. En México mucha banda, incluso culterana, no ve este rasgo de que muchas veces el albur, en ese sentido de que alguien de la clase popular de Tepito albureara a la virreina, es una transgresión a un poder monárquico impuesto y bla bla bla. Entonces el albur como justicia social, que por cierto vean nuestro episodio. Seguimos, ¿no? Seguimos dándonos publicidad nosotros. Autopublicitándonos. Ahorita que mencionas esto de burla, también no sé si quería hablar un poco sobre un poco de su etimología, ¿no? Vemos que también en este concepto de lo que es burla o aires de superioridad está también lo de la alegría y lo del regocijo. Por ejemplo, en un pasaje bíblico, perdónenme aquellos católicos y cristianos. Fray Papilla llegó al podcast. Porque la verdad no sé en dónde está este extracto, pero bueno, aquellos que hayan leído la Biblia como Peña Nieto y no completa sabrán en dónde. Pero es básicamente en un capítulo donde ya para empezar la Biblia no tiene capítulos así, tiene en la primera temporada. Dios mío, se nota. Perdóname por no leer tu libro. Se quedó en la segunda temporada. Bueno, pero en este pasaje donde está Abraham y Dios le dice que Sara va a tener un hijo, ¿no? Va a concebir un hijo de él. Y en hebreo está la palabra, permíteme, aquí lo tengo, lo consulto, como no tengo aparatos tecnológicos, tengo que estar buscándolo en la Biblia misma. Ponte tus gafas. Permíteme. En hebreo significa, a ver, permíteme. Perdón, ya me perdí. Dios santo. Todo es parte de un sketch. Todo es parte de un sketch. Aquí está, que significa Sak-ah. ¿Qué pronunciación? Sak-ah. ¿Y qué significa eso? Significa risa, ¿no? O sea, como regocijo, como esa parte de... ¿sí? Y entonces Dios le dice que va a ser padre, que Sara va a concebir un hijo. Y en la Biblia dice en hebreo que Abraham, el concepto Sak-ah, que ríe, como de regocijo, de alegría, ¿no? Porque pues va a ser padre. Y dentro de este mismo pasaje igual hay una risa de Sara cuando se entera de que va a ser madre a los 70 y tantos años, porque ya ves que antes eran más longevos, porque no había tanto, no consumían gluten. Ni transgénicos. Entonces aquí se utiliza la palabra iah, que significa igual risa, pero con una connotación de burla, porque ella ríe ingenuamente, ¿no? Así como que, ¿cómo yo voy a quedar embarazada? Así de no manches. No manches, y ya ahora sí que ya hace años que ya... No manches, valedor. No, ya no mancho, güey. Ay, estos son otros. Pero bueno, entonces está esta connotación. Y en el griego es lo mismo. Viene del griego gelao, que es igual la risa de disfrute, de alegría, de regocijo. Y el kata, que el kata es como un prefijo de estar algo que subyace o algo que está más bien como subterráneo, que se invierte. Entonces el katagelao es como esta risa más introvertida, pero con aires, vaya, de ironía o de
de sarcasmo, de burla. Sí, como un gesto así como de una risa de que me estás timando, Cuando tú, como ahorita que estoy hablando esto y tú me ves así con tu cataguelao, así de, ay, güey. O sea, tengo un buen catagalao, ¿o cómo es? Cataguelao. Yo estoy... Así, exacto. Bueno, esta cuestión hebraica de la que bueno, yo honestamente no desconocía, pero me parece muy interesante porque siempre ha estado, en todas las culturas lo viven etimológicamente distinto. Claro, o sea, lo que quería nada más remarcar con todo este choro es que en sí mismo lo que ya hablábamos de la risa tiene estas dos connotaciones, estos dos conceptos, que puede ser de algo de regocijo o algo de superioridad y burla. Sí. O sea, tiene dos sentidos, ¿no?, que puede ser ahí utilizados. Y dentro de ello, pues ya nace la comedia en el teatro griego y todo esto, pero también con esos sentidos, de lo que surge como la sátira y el sarcasmo, ¿no? Que por ejemplo ahorita mencioné la teoría de la superioridad, lo que te decía de que cuando ves a alguien es porque te sientes superior y por eso, o como transgresión de que quiero hacer justicia social, como lo que decía de los tepiteños con la virreina, pero también está la teoría de la incongruencia, que es lo que encaja con lo que estás diciendo. O sea, cuando algo se pone en tensión y no termina de ser coherente, como que una señora de 70 años. Exactamente. Y por eso esa risa, ¿no? Como de, ay, Dios, parece que es burlona. Sí, dos elementos opuestos. Y la teoría, fíjate que bueno, perdón, es que nada más ya como dato mamalón, porque no falta nuestra sección de datos mamalones. Datos mamalones. Si te das cuenta, o sea, fonéticamente es Sakaj o Iaj, es precisamente el nombre de Isaac. ¿Pero cómo era otra vez? Sakaj. Ah, caray. No sé, güey. Y Iaj, pero fonéticamente es muy parecido a precisamente el nombre de Isaac, que significa, que es el hijo precisamente. Y de ahí viene. Ajá. O sea, que Isaac es de risa. Ahora sí vas a pantallar a tus vecinos de la Condechi. No, eso es triste porque le voy a decir a mi sobrino, bueno, tu nombre significa risa. No es cierto. No es cierto. Pero... Saludos. Te amo. Pero bueno, otra de las teorías es la de la catarsis, que Freud la sacó ya en el siglo XX. Viene del teatro griego. Y ahí ya me estoy adelantando, que obviamente esta teoría de la catarsis es que la risa es algo liberador. O sea, la risa... cuando hay un alto grado de tensión y sucede muy a menudo en reuniones familiares, sobre todo las tuyas, ¿no? Que un domingo chicharronero donde la gente ante un momento tenso o laborales también, César, todos los sketches que vivimos. ¿Por qué me volteas a ver? Sucede que la risa es un elemento que provoca esa catarsis liberadora y a través de muchas veces del sexo o la violencia. Por eso el albur también tiene tanto punch, ¿no? Porque tiene una connotación sexual y lleva al morbo y lleva también a esta catarsis, ¿no? Esa catarsis, como decía, que viene del teatro griego y por eso se simboliza bastante bien con estos dos polos, que es las dos mascaritas, ¿no? Que básicamente es lo que abundan en los temas de las obras griegas clásicas, que es la tragedia, por eso esta carita, ¿no? Donde está así como triste, ¿no? Y la otra, que es el otro polo de la comedia, el humor, ¿no? La alegría. Son básicamente lo que reina en estas obras. Y pues, bueno, como catarsis, ahí nos proyectamos. Sí, no, la comedia griega, que eran cantos dionisíacos. O sea, cuando más se representaba la comedia griega era en los cantos dionisíacos, donde se celebraba a Dionisos. Parece que ando ebrio, queridos. Sí, pues pero de eso se trataba, ¿no? De eso se trataba precisamente que eran las famosas bacanales. Porque había dos dioses, un dios del orden que era Apolo, que era que todo tiene que ser la guerra, el orden, etcétera, la disciplina militar, y estaba el otro, la contraparte, que era Dionisos, que eran las bacanales, y en estos cantos dionisíacos eran donde se escenificaban pues todas estas obras de comedia griega. Exacto, de hecho el nombre griego es el como o el come, y de ahí deriva el como es la fiesta que eran en estos rituales para Dionisios, donde ya obviamente entrados en vino y cebada, precisamente al estar más como tú cuando te pones ebrio, no impertinente, sino digamos no tan, ya perdiste la compostura, pues obviamente ya se hacían chistes y alusiones del uno al otro.
Y en esos comos viene la comoidia. Pronúncialo bien, ahorita pronunciaste el hebreo, ahora el griego. No sé cómo se pronuncia el griego. A ver, dígame, señor. No, comoidia o algo así. Digo, no soy gran Es que el problema está en tu cosplay de Slobodsky, pero bueno. Es que vamos a hacer como la cotorriza. Y de ahí deriva ya la palabra comedia. Sí, había de estos cantos al dios Dionisos. Como que hoy estoy batallando en pronunciar esa palabra. Ya, dame esta cerveza. Mira, aquí está la cerveza. Bueno, ya. Había dos géneros, que era el ditirambo y la sátira, o hacían mímica. La sátira, como su nombre lo indica y no hay mucho que explicar, era prácticamente hacer burlas sobre un personaje o sobre una situación. Y esta cuestión de mímica, pues era también a través de la mímica hacer ver situaciones cotidianas como ridículas. Y entonces este tipo de obras se escenificaban. Imagínate este tipo de representaciones mientras todos están súper entrados en la bacanal. Bueno, con que no les entre la bacanal todo está bien. Muy bien. Y después viene ya, digamos, también en la Edad Media se escenifican. En la Edad Media se escenifican algunos géneros, ¿no? También donde ya aparece la figura del Arlequín y todos estos... Pantaleón, no Changoleón. Ese ya aparece mucho después. Es más moderno. Ese ya es posmoderno. Sí, era como una especie de fiesta de disfraces donde había personajes fijos y se escenificaban comedias simples, pero... Sí, y eso más en Italia ya en final... En el siglo X, entre el siglo XIII y el siglo XV, si no me equivoco. Y pues básicamente ahí pasamos a un género que te gusta mucho, César. ¿Cuál la realidad? Al stand-up comedy. El stand-up. ¿Cuándo nace el stand-up, César? Bueno, antes del stand-up también, no sé, quería comentar algo sobre el cine. Precisamente en las primeras grabaciones, en los primeros metrajes, ya en sí ya había cosas cómicas dentro de... Y ahí hay una figura, pues obviamente ya saben a quién me refiero, a Charles Chaplin, que también llevó el humor a otro nivel en el sentido innovador, obviamente porque estaba incursionando el cine, que no tenía sonido, y todo venía parte de lo que tú haces generalmente con las manos, ¿no? Esta cuestión mimética, ¿no? Digamos, pantomima, ¿no? Pantomima. Pero con bastante contenido o sustancia de índoles sociales que a él le dolían, porque pues venía de un barrio bastante pobre, y de hecho uno de sus personajes era el vagabundo. Sí. Y que comentaste también en el capítulo anterior sobre esta película, por ejemplo, como denuncia, o sea, porque al final él empieza en el cine a principios del siglo XX, empieza la Primera Guerra Mundial en 1914 y él en 1918 hace esta película que es Armas al Hombro. Y creo que hiciste referencia a ella en un capítulo. Sí, que no me acordé. Pero entonces, exacto, pero bueno, ahorita lo rescato. Y es que es alguien que ya está haciendo una sátira, una crítica a este acontecimiento, cuando todavía ni siquiera terminaba, porque terminó en 1919 y él en 1918 ya estaba haciendo esto, cosa que posteriormente hizo en el año 40 con El Dictador. Sí, que donde hace la sátira precisamente de Hitler. Y sí, es un pionero Chaplin, ¿no? Su personaje que prácticamente cruza todas sus películas, que es un vagabundo. Tiene una también, porque a mí el cine de Chaplin me fascina, donde se llama, creo que Vida de Perro, donde agarra al perro de almohada y un periódico se cobija. O sea, es esta cuestión de que lleva una crítica social y donde quizás enlaza, querido César, el humor con la cuestión política y emocional y de crítica social. Por ejemplo, también la película del Niño, donde él hace un chiste literal porque además pues, la comedia solo se limitaba a hacer cortometrajes, y él tiene la ambición de hacer un largometraje, cosa que muchos no se atrevían, porque para ellos el absurdo de la comedia
era que no podía dar para que la gente estuviera entretenida durante un periodo largo, y él supo combinar en ese sentido la comedia con otros sentimientos y otras emociones, como el romance, como con el apego emocional y ciertas cuestiones de sentimentalismo, ¿no? En El Niño, que es el primer largometraje, pues vemos no solo la risa, sino también momentos de tragedia y de preocupación cuando le quieren quitar al niño que le fueron a dejar. Hasta ponen como una especie de banda sonora cuando está. Y bueno, yo alcancé a ver una escena donde están peleando, que le quieren quitar al niño y él trepa hacia un techo y estás tenso porque está huyendo de la policía, pero dentro de esa misma tensión, o sea, Chaplin se resbala y entonces o sea, ves lo que logra hacer ahora sí que esa catarsis entre preocupación y risa. Y es genial. Bueno, no quería hacer ese apunte. Perdón, es que ya me quedé. No, tú emocionate. Sí, me en emocioné. este podcast está permitido, tenemos esa apertura y sin problema. Yo también, antes de que se me vaya el avión. El avión. Ahora es que esta absurdo cerveza me ha quitado la adicción. Pero una figura interesante en la cultura lakota de los Heyoka, que es una especie de payaso sagrado. En esta cultura donde están Nevada, antiguamente, por aquellos rumbos de Estados Unidos, eran especie de tener el mismo nivel que los chamanes y eran respetados y hacían lo contrario a lo que se esperaba. O sea, era un espejo maestro. Era un elegido para hacer todo al revés. Vamos a suponer que está el chamán haciendo la lluvia y el Heyoka dentro de la tribu se estaba burlando. Y se me hace interesante mencionar esto porque es como una reivindicación de la risa, porque regularmente la comedia siempre ha sido visto como un género menor a la tragedia, como un género menor al drama, y de alguna manera los Heyoka reivindican esta cuestión del payaso sagrado. Nos reivindican a los payasos. Y la cuestión de la risa como un elemento sagrado incluso, ¿no? Pero, y más que sagrado, humano. Eso es algo muy humano, o sea... Demasiado humano. Demasiado humano. Muy bien. Continuando con nuestra seriedad, con estos temas serios, vemos ya entonces cómo la comedia ha sido utilizada también para hacer sátira y crítica política, e incluso me parece que también la comedia es buena arma para meternos en lecciones de política y de crítica y moral. En la política, una de las partes que a mí me ayudó bastante porque apenas si pude terminar el Kinder 3 fue Rius, la caricatura, pero cómica. Es muy didáctica. ¿Qué leíste? César para principiantes. César para dummies. Podcast para dummies. Podcast para principiantes. Para principiantes. Y bueno, me ayudó bastante en entender. Por ejemplo, hay un personaje muy famoso que es Nasruddin y es, digamos, empezó, si no me equivoco, igual por la Edad Media, con todo este concepto de los sufis, del sufismo. Perdón, sí, por el siglo XIII, del siglo XIII al XV. Muchos lo consideran el sufismo, pues, o en Occidente, pues, muy, muy tontamente, se considera, o acertadamente, dependiendo de cómo lo queramos ver, como un misticismo, ¿no?, del Islam. Y Nasruddin se vuelve este personaje, pues, hasta cierta manera, yo no sé si es ficticio o hay algo ahí, que es muy... A través del humor, hay cuentos a través del humor, tratando de proyectar esta lección del sufismo, ¿no?, que es como esta moral o estos conceptos que tienen ahí. Entonces, son cuentos muy didácticos que te ponen a pensar y conocemos un poco más sobre su pensamiento. Como te decía, con la caricatura política, también me parece muy ilustrativo y muy didáctico poder entender a través del humor como conceptos bastante densos, ¿no? Sí,
muchas veces se denosta a la comedia o a la risa, pero creo que muchas veces si la comedia o la risa te permiten incluso aprender situaciones. De hecho, lo que dices de Nasruddin, a través de situaciones cotidianas o muy simples o hasta aparentemente bobas, te está enseñando, incluso para muchos, prédicas éticas, morales, muy profundas. Entonces aquí la comedia sirve como vehículo para llevar incluso hasta una enseñanza oculta, y a veces no tan oculta, sino para ver la vida como algo que es, o sea, algo fugaz y algo pasajero, porque la comedia, te digo, nos permite burlarnos de nosotros mismos y nos permite pues pasar una mejor estancia en este lugar. Como tú iniciaste con esta cita de Nietzsche, pues yo no lo veo así. Fíjate que yo ahí no concuerdo con Nietzsche, se me hace muy pesimista, sino para mí creo que la risa te permite afrontar tu fugacidad, o sea, vamos de paso y chingue su... Bueno, es que Nietzsche obviamente tenía que encontrar su propia comedia dentro de los stand-uperos, ¿no? O sea, tenía que encontrar su cualidad, ¿no? O sea, pero sí. Pero entrando al stand-up, ¿cómo nace el stand-up? Hay registros del stand-up que nace, o también se le llama comedia de a pie, que nace a finales de los 50, 60 en Estados Unidos, en la época de... No es cierto, perdón que te corrija, el stand-up surge y nace como tal en la Condechi, por ahí del 2014, con mis cuates ahí de la Condechi. Creo que se está apoderando de ti tu cosplay de Slobodsky, se está pegando a tu piel. Inició con Sofía Niño de Rivero, inició con Pero, bueno, quiero creer que estás bromeando, pero claro, pues no. El stand-up comedy, hay ese registro, pero pues se me hace, otra vez volvemos a la cápsula o la parte de crítica al sistema neoliberal. A mí se me hace que como Estados Unidos emerge y culturalmente se vuelve... Ya sabemos de sus apropiaciones culturales. Exacto. Y el monólogo, ¿qué es lo que hace el stand-up? Es un monólogo donde una persona cuenta sus experiencias de manera irónica, donde se satiriza, donde etcétera. Pues es antiquísimo, o sea, lo hacían los griegos, lo hacían los juglares, lo hacían los bufones de la corte. Es algo que viene muy anterior, o sea, incluso la figura de los payasos, los que o sea, la cultura, esta capacidad de ser alguien que monologa e ironiza frente a un auditorio, pues viene de mucho tiempo atrás. Se populariza en Estados Unidos en los Night Club, en los 60, 70, y hay muchas figuras que se vuelven pues muy famosas, entre ellos, por ejemplo, y que llevaban una dosis social, porque mucho del stand-up que se hace en el mundo, pues se volvió un stand-up descafeinado políticamente. Muchos dirán, pues no es la finalidad de la comedia, pero el origen del stand-up sí tiene una cuestión de reivindicación a las minorías étnicas, porque un representante es Lenny Sí. Bruce, donde por ejemplo era muy común, y eso se puede discutir, donde personas afroamericanas se subían a hacer stand-up y se burlaban sobre los negros. Puede ser que se ocultaba dentro de esa Pero era burla. una cuestión de hacer ver que soy una minoría y donde se están burlando de mí, porque curiosamente el stand-up surge de las minorías étnicas que se burlan de sí mismos. Ay, Alberto, ya te estás poniendo... Estábamos muy cómicos y ya te estás poniendo serio. Perdón. O sea, imagínate... Pásame otra bebida gaseosa. ¿Quieres decir que las personas que ahora son minoría y también se habla de este tipo de comedia se están burlando de sí mismas o cómo están utilizando? Por ejemplo, ahora, ¿no? O sea, con la inclusión y ay, con lo políticamente correcto, que ya no sé si mencioné. Nos van a cancelar, César, Nos van ten a cuidado. Bueno, ¿cómo se utiliza el stand-up actualmente? Actualmente, pues es un maquillaje... es un maquillaje de la sociedad del espectáculo, es un maquillaje más dentro de... Para esto tienen que ver el episodio de Sociedad de Espectáculo que tenemos. Pero, o sea, sí, ok. Pero yo lo que quiero decir ¿es válido o hasta qué punto entonces es válido? Y que otro de los temas, digamos, que les preocupa a mis compañeritos comediantes de la Condichi. ¿Debe ser censurada la comedia? O sea, no la comedia en su totalidad, sino tiene que tener ciertos límites la comedia, o en sí la comedia como arma es no tener esos límites, precisamente. Es que ahí entra lo sabroso de la discusión, porque
la risa, volviendo también al origen medular de este episodio, Ajá. la risa es algo que se basa en lo más instintivo de lo que nos hace humanos. Entonces, hasta dónde sí, por ejemplo, dentro de esta cultura de la cancelación, burlarse de las mujeres en el norte en los años 40 en México era común. Claro. Incluso lo podías hacer en una reunión familiar. Pero por ejemplo ahora pues, yo voy a visitar a César ahí con su familia en la Condesa y me empiezo a hacer mis característicos chistes machistas, pues todos me empiezan a ver como que, César, ¿por qué Esto es traes, machismo simplemente disfrazado. ¿por qué traes de este sarcasmo? vagabundo machista? Sí, o sea, pero vuelvo a lo mismo. Soy reiterativo. Me estoy burlando de mí mismo, que eso es también muy importante. En la sección de reiteraciones. De burlarse de sí mismo. En la cultura de la cancelación. ¿Es válido tener límites entonces en la comedia o no? O volvemos a la pregunta de que le da títulos, o sea, ¿de qué te ríes? Exacto. Entonces, pues no sé, o sea, esto va a ser un tema, o tendría un debate muy amplio, pero mínimo sí tenemos que tener presentes que deberíamos de hacer un análisis crítico de qué nos reímos y en qué sentido, de lo que ya hemos hablado. ¿Y por qué? Si nos reímos como por empatización, o sea, de que empatizamos si nos reímos, ahora sí que en el gelao, o nos reímos de catagelao, ¿no? O sea, si nos reímos, ¿cómo te dije? De sacaj, o si nos reímos de la, ¿no? O si nos reímos de lao. O de lao. O nos reímos de catalao. Pero, dentro de esta cultura de la cancelación, César, y yo me imagino esta pregunta, ¿de qué te ríes? Me imagino yo muerto de la risa y de repente tú serio, con tus cejas, furioso, preguntándome. Bueno, cabronito, ¿de qué te ríes? Exactamente. Porque a lo mejor tu risa me parece obviamente ofensiva, que volvemos a lo mismo, o sea, tu risa me está dando a entender que me ves con menosprecio. Sí. O no hay una empatía hacia mí. Fíjate que parte de la amistad es que nos reímos de nuestras tonterías. Que nos reímos de las mismas cosas. Tú no puedes ser amigo. Volvemos a lo del eco social de... Exacto. De Henry. Tú no puedes ser amigo de alguien que no se ría de las mismas cosas. Claro. Porque sí se puede, pero hay un choque constante de risa, porque de repente va a surgir esta pregunta retórica incómoda, ¿de qué te ríes? O sea, ¿por qué te estás riendo de esto si no me parece gracioso? Cosa que a mí me sucede muy a menudo. Es como cuando te ríes cuando yo me quedo sin trabajo, ¿no? No, jamás, César. Pero sí, ni terminaba ya, mira, estás carcajando. No, nada de eso, César. No, la verdad sí se entiende. Pero tú tampoco, como cuando tú te ríes de mis sketch de Godín, ¿no? Pues sí. Pero pues es parte, fíjate que es parte de eso, de compartir, porque también la comedia yo creo que nace de un sustrato cultural similar, porque si no conoces a la persona o si no hay un arraigo cultural, no te puedes reír de las mismas cosas. Volvemos otra vez al mexicano que se ríe. Ay, creo que está pasando aquí el avispón verde. El avispón verde. Volvemos otra vez a la cuestión del albur o de la comedia inglesa, que es una comedia muy fina y que no causa gracia fuera de Inglaterra, o el albur mexicano, que están arraigados culturalmente, pero que no causan gracia fuera de sus contextos. Muy bien. Tratando, y bueno, por el consejo que me das, tratando de tenerle paciencia a la realidad, creo, a priori, podría decir que no me gustaría la cancelación, ¿no? De que haya límites en la comedia. Pero sí que cada uno esté consciente o trate de ser consciente de lo que de qué es lo que te causa risa y por lo que te estás riendo. Pues sí, la pregunta sería aquí tal cual, que es el origen medular de este episodio, es de qué te ríes y que te lo cuestiones. O sea, realmente, ¿de qué te ríes? Me río de las desgracias ajenas, ¿por qué? Me río de mí mismo, ironizo conmigo mismo. Yo una vez conocí a un cuate que tiene una capacidad asombrosa, como en pocas personas le he visto. No eres tú, César, que te me quedas viendo así como, no me balconía, de que tenía la capacidad de ironizar sobre su vida, pero de una manera hilarante. O sea, realmente de una manera exacerbada, siempre estaba ironizando sobre sí mismo y sobre su vida. No ironizaba sobre los demás, sino siempre sobre él. Pero es cuestionarnos esto, de qué realmente nos reímos, y también de que nuestra vida no se vuelva
una cuestión de sonrisas enlatadas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las sonrisas enlatadas tenían la finalidad de decirle al espectador en qué momento te tenías que reír. Y muchas veces estas sonrisas enlatadas que se hicieron muy comunes en la industria de la TV en los 60, 70, nos indicaban, aquí te tienes que reír, espectador. Y entonces lo que les decimos los villeros es, mi madres, ustedes ríanse en el momento que ustedes quieran, de lo que se les plazca, porque no hay nada más espontáneo que la risa y que sea un acto de conciencia. O sea, espontáneo, me río de lo que quiero, pero no de lo que me dictan. No de lo que me están dictando un teleprompter, ¿verdad, Peña Nieto? ¿Verdad, Conjura? Ah, no es cierto. Por cierto, aquí está el teleprompter de Conjura que nos tiene. Jefecita. Y gracias también por el título del episodio, que ella nos pasó todo tan amablemente. Sí, nos pasó los libretos, nos dijo tienen que venir vestidos así. Y las bebidas también, que es parte esencial. Que le echaron aquí bebidas edulcorantes. Sí, con pastillitas de la risa. Pero bueno, Alberto, pues... A mí me gustaría terminar con algo, César. Dime, claro, pues para eso es tu programa. No, es de nosotros, César. Bueno, no es de nosotros, en realidad es de Conjura, pero del meme, ¿cómo se volvió algo tan viral? El meme, el de Café Tacuba, ¿no? No, el meme en Facebook, en las redes sociales. Sí, bueno, todos los elementos están, digamos, el chiste tiene que ver con algo que todos, ¿no? Tienen que estar familiarizados con lo que se está diciendo o de lo que hace alusión. La imagen y la frase. Digamos, todos tenemos que estar en contexto con esa imagen y con esa frase para poder entender ese chiste. Y sobre eso, que es como la broma o el sketch, tú tienes ahí algo muy... sí, es un dispositivo una de comunicación. Teoría risoria. Ya siempre de mamador. Bueno, si no serías tú. El meme es un dispositivo de comunicación muy eficiente. No, muchos chavos centennials creen que nació en Facebook y todo eso. Fíjate que hay en nuestra sección, las recomendaciones literarias del día, les quiero recomendar a un escritor que se llama Nicanor Parra. Él hacía antipoemas y hacía artefactos poéticos también, que se basaban precisamente que eran memes. Era, por ejemplo, ponía una imagen del Papa, no recuerdo, Papa Juan Pablo II, haciendo como la imagen de unas gafas y decía poesía visual, o ponía una imagen de una botella de Coca-Cola y decía botella de auxilio, le ponía con letras. Eso era ya un antecedente del meme. Estoy hablando de los años 60, 70, este antipoeta con este tipo de artefactos poéticos que él decía, pues son memes, nada más que obviamente pues no estaban en una red social y sí, que ahora no se vuelven tan virales. Sí. Y donde lo que tú decías, el meme de Batman cacheteando a Robin, o todos los memes de tu podcast favorito que es La Cotorrisa, todos estos memes encierran un universo narrativo muy interesante que la gente no es consciente de ello, pero que son muy de nuestra actualidad. ¡Qué maravilla! Bueno, hablando de Batman, también me querías comentar algo sobre el Joker. Pues que este episodio parece que fue grabado bajo el influjo del gas de la risa del Joker. Así es. Que algo también, nada más como dato ahí de esta película que hicieron con Joaquín Phoenix, le atribuyen la risa a un síndrome ahí fisiológico que se llama pseudobulbar, me parece, pseudobulbar, que es un síndrome donde causa que no puedes parar de reír, ¿no? O sea, no es una risa voluntaria. Entonces también puede llegar a ser algo. Oye, pero hablando de la película del Joker, la parte donde lo rescatan de la ambulancia y donde están toda la horda de gente haciendo estragos ahí, sí. Ahí hubiera terminado la película, pero lo que quisieron ver es que Joker generó una protesta comunista y ya ves que al final sale que está como en el manicomio. Sí, pero yo creo que esa última escena yo creo que la hicieron porque los estudios dijeron, no, ¿cómo vamos a hacer que Joker es comunista y que triunfa en su película? Así se va a llamar el capítulo, Joker comunista. Joker, no, y fíjate que ciertamente Batman representa el capitalismo. Bueno, no lo digo yo, lo ha dicho mucha banda anterior en muchos análisis. El orden.
y representa, es un multimillonario. Que mucha banda dice, pues la situación en Ciudad Gótica sería tan sencilla como que Batman o Bruce Wayne pagar impuestos. Pero bueno, con eso nos vamos. Este podcast sigue y va a seguir. Hagan hasta catarsis. Sí, hasta que Batman pague impuestos. Hasta que Batman pague. Muy bien, Alberto. Pues yo nada más les recomiendo que hagan catarsis y análisis de qué chingados se ríen. Sí. De verdad, ¿de qué te ríes, cabrón? ¿De qué te ríes, cara? ¿De qué te ríes, Cabula? ¿Qué te causa risa? Como diría las mamás. A mí no me causó gracia, ¿eh? Yo no le veo lo gracioso. Exacto. Bueno, Corre y se queda. yo sé que a muchos igual no les parecemos graciosos, pero no me importa. Ni lo intentamos. Ni lo intentamos. Alguien que ni quería. Así somos. Así somos. Ridículamente. Bueno, en este teto del absurdo. Y que no hablamos de eso, pero bueno, en otro episodio. O sea, Ya sé, esa historia ya se la sabe. pero Nosotros pues, venimos a hablar de las cosas que no se hablan. O que, no, más bien que cosas que casi no se hablan. Pero bueno, en el teto del absurdo nos estaremos viendo en otra función. perfecto. Corre y se queda. Batman paga impuestos. Por favor.